Muy bien, hermanos. Estamos estudiando el tema de 7 salmos, 7 semanas en el libro de los Salmos, y nos toca el Salmo 68 en esta mañana. Para los que no lo sabéis, tenemos también una guía devocional que está disponible. Solo vale 5 euros. Si alguien no la puede pagar, la puede llevar igualmente. Tiene que solicitarla a los hermanos que están en el servicio de puertas. Y en esa guía devocional estamos luego durante toda la semana, de lunes a viernes, reflexionando sobre el salmo correspondiente. En este caso hemos comenzado con este tema la semana pasada, con el Salmo 116. Hoy nos toca el Salmo 68 y he escogido un título muy parecido al que escogió Dani la semana pasada. La semana pasada era Un camino en alabanza. Clasificar los salmos no es muy fácil. A veces la alabanza y salmos de gratitud y salmo de confianza, tú encuentras que están realmente clasificados de distintas maneras por los expertos que nos ayudan a estudiarlos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un salmo de confianza, aunque también podría ser de alabanza. Así que como Dani escogió ese título, un camino en alabanza, yo esta semana, luego de estar reflexionando sobre este salmo, pues decidí ir por la misma senda, un camino en confianza. Porque el Salmo 68 precisamente es un salmo que nos ha de alentar en nuestra confianza en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el Salmo 68. Mientras lo vais buscando, yo me voy a poner el cronómetro esta mañana, porque me propongo no pasar del tiempo asignado. Así luego tenemos tiempo para compartir en libertad y alabar al Señor. El Salmo 68, que se levante Dios, dice el versículo 1, y sean esparcidos sus enemigos, que huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los disiparás, como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Hasta aquí nomás, luego vamos a ir leyendo algunos párrafos del Salmo, pero quiero poner delante de vosotros una frase que tengo apuntada en mis Biblias preferidas, esas Biblias que uno utiliza más porque es una versión, porque tiene un recuerdo, porque quieres tenerla ahí para leer esa frase en un momento especial. Pues es una frase de Spurgeon que dijo lo siguiente: las misericordias pasadas son garantía para el futuro y razones admirables para que continuemos pidiendo y confiando en Él. Qué preciosa frase del príncipe de los predicadores. Las misericordias pasadas, es decir, mirar hacia atrás, detenerse y recordar lo que el Señor ha hecho, cómo ha derramado su gracia, su amor, su misericordia, su ternura en nuestra vida, son garantía para el futuro y razones admirables para que continuemos pidiendo y confiando en Él. Y sabéis que eso es precisamente lo que tenemos en el Salmo 68. Ya lo vamos a explicar un poquito más. Pero el salmista lo que va a hacer es mirar a las misericordias pasadas. ¿Para qué? Para seguir confiando en el futuro, para enfrentar el futuro con esa confianza, con esa fe, con ese descanso en el Señor. También Barclay, en uno de sus comentarios, tiene una frase muy interesante y es la siguiente: la persona que alimenta su corazón con la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado, no se angustiará nunca por el futuro. También William Barclay es un autor muy conocido, aunque es católico básicamente y tiene algunas cosas que no compartimos en sus comentarios, tiene comentarios muy leídos y en uno de ellos pone esta frase
que me gustó y la copié y la tengo muy presente en mi vida. La persona que alimenta su corazón con la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado, no se angustiará nunca por el futuro. Y amados hermanos, qué hermoso es cuando podemos mirar hacia atrás. En nuestras vidas personales, en la historia familiar, si has conocido al Señor a través de tus padres y de tus abuelos, qué maravillosa bendición tenemos algunos de nosotros. Y otros que esta mañana una hermana me decía, yo hace 14 años que conozco al Señor. Pues en esos 14 años seguramente habrán situaciones de la vida donde ha experimentado la misericordia del Señor. Y esas misericordias, ese actuar de Dios en nuestra vida, esa respuesta de Dios en nuestra experiencia cotidiana, debe alimentar nuestro corazón. Debemos contársela a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe. El viernes en la clase Creciendo en la Gracia, una hermana desde Canadá me preguntaba, Walter, ¿cómo puedo hacer para conocer la voluntad de Dios? Y qué bonito fue compartirle en muy breves pinceladas la forma en que el Señor habló a nuestro corazón para dejar nuestra vida en Argentina y trasladarnos a otro continente, saliendo de Mendoza con nuestros 4 hijos de 4 a 12 años, dejando atrás familia, amigos, iglesia. Y cuántas lágrimas en la despedida, pero qué certeza en la respuesta de Dios, guiando, mostrando el camino. Hermanos, es nuestra historia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esas cosas tenemos que atesorarlas y recordarlas, porque nos ayuda a enfrentar la inseguridad de un mundo que se complica. Vivimos en un mundo convulsionado, ya no solo por la pandemia, y esta semana no queremos ni mirar los informativos, nuevamente está surgiendo nuevas variantes, habrá que buscar otras soluciones y la gente sigue muriendo y la gente sigue enfermando y la gente sigue perdiendo los trabajos y todo parece terrible, angustioso. Pero el creyente que alimenta su corazón con la historia de lo que Dios ha hecho, bueno, la frase de Barclay es terminante, no se angustiará nunca por el futuro. Ojalá, ¿no? Ya quisiéramos no angustiarnos nunca por el futuro. Pero es una buena disciplina y debemos intentar practicarla. Amados hermanos, esto es porque cuando nosotros miramos hacia atrás a la gracia de Dios, a cómo Él ha trabajado y obrado en nuestra vida, eso hace que surja la gratitud que se regocija en esos beneficios pasados, recibidos de Dios. Y esa gratitud le dice a la fe, le dice a nuestra confianza, abraza más de esos beneficios para el futuro. De modo que la agradable tarea de mirar hacia atrás, hacia la liberación de Dios, pueda continuar. Y eso es lo maravilloso, hermanos, que la experiencia presente, de mi presente que es tan rápido, pero donde voy a ver al Señor trabajar, obrar en mi vida, va a ser lo que va a alimentar mi gratitud mañana y pasado, porque voy a seguir viendo a ese Dios. Y eso precisamente es lo que el Salmo 68 nos va a decir. La gracia pasada se glorifica a través de una intensa y gozosa gratitud. Y esa gracia que yo espero recibir, que John Piper llama la gracia venidera, no es una frase que me la he inventado, pero me la habéis escuchado muchas veces. La gracia venidera se glorifica a través de una intensa y gozosa confianza. En realidad, mi presente, mi vida, debería ser una mezcla de gratitud y fe. De gratitud por lo pasado y de confianza en cuanto al futuro. Ese debería ser mi presente.
y desafiado por la fe, seguir adelante mirando al Señor. Esa fe nos fortalece para mostrar una obediencia completa, una obediencia valiente, porque hay que ser valientes a veces para ser obedientes al Señor, frente a las circunstancias que tenemos que enfrentar en el mundo. Tenemos que ser valientes para obedecer y vivir por la causa de Cristo en el mundo de hoy, proclamando el Evangelio a las personas. Y esto es lo que hace el Salmo 68. El Salmo 68, la mayoría de los, el título propio que está agregado aquí dice Salmo de David. Mayormente se piensa que lo ha escrito David, aunque quizá una parte de él, porque hay un lenguaje difícil de interpretar y un hebreo bastante arcaico, diríamos. Hay quienes sugieren que hay partes de la monarquía, precisamente, que salió de la pluma de David, pero también puede haber partes referidas a un periodo más tardío. De todas maneras, aquí vemos una celebración de las victorias de Dios. Y este es un salmo que surge una alabanza fervorosa por esas victorias. Victorias pasadas, victorias presentes, pero también alaba pensando en victorias futuras. Nos dicen los expertos que es el salmo más difícil de traducir. Yo me he enterado mirando los comentarios esta semana porque no es mi tarea, pero ellos dicen que es uno de los más difíciles de traducir porque incluye varias formas literarias, diferentes elementos cúlticos, históricos, proféticos. Se hallan en el Salmo ecos de las palabras de Moisés, los cantos de Débora y de Ana, las profecías de Balán. Contiene 13 palabras que aparecen solo en este salmo en toda la Biblia. Fijaos, 13 palabras que solo aparecen en este salmo y que no se van a repetir en ningún otro lugar de la Biblia, del Antiguo Testamento. Así que la mayoría piensa que lo compuso David. ¿Para qué? Para celebrar esa victoria sobre los enemigos, tal vez después de una de sus conquistas o probablemente cuando hizo subir el arca a Jerusalén. Esa historia tan hermosa que la mayoría conocemos, que fue un día de celebración donde David danzó delante del pueblo y delante del arca en un día de gozo, de festividad, de celebración, porque el arca que representaba la presencia de Dios descansaría finalmente en el sitio que él le había preparado en aquella ciudad. Todo el salmo exalta a Dios en sus actos poderosos a favor de su pueblo. Y hay expresiones o se utiliza los nombres de Dios que aparecen diseminados en muchos otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, Dios el Señor, que a veces hemos traducido en nuestras Biblias como Jehová. Dios Elohim, también el Señor Adonai. El Todopoderoso, ese nombre tan hermoso, el Shaddai, que se traduce como Todopoderoso o el fuerte que nutre. También se le declara como el Dios que cabalga por los cielos. Bueno, dice el verso 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Sin embargo, vais a encontrar otras versiones que dice el que cabalga por las estepas. Luego dirá en el verso 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Tengo que deciros que he estado tentado esta semana nada más que a bosquejar algunas frases de este salmo que son verdaderamente interesantes. Por ejemplo, Dios da un hogar a los desamparados. Dios es el Dios que pelea por nosotros, va a decir más adelante. Dios es aquel que lleva nuestras cargas, repartiendo beneficios entre tus hijos. Dios es el Dios que reina sobre las naciones. Dios
que será alabado y reconocido como Rey, como Señor sobre todas las naciones. Así que es el que cabalga por las estepas, Padre de los huérfanos, defensor de viudas. El verso 20 dirá, es un Dios que salva. El verso 33 dirá que cabalga por los cielos. Es el Dios de Israel, es el que Él llama Dios y Señor. Todo el Salmo va a destacar una cosa que es realmente maravillosa. Y es que apunta a la realidad de la presencia de Dios. Dios está presente. Dios está allí en medio de su pueblo. Cuando Dios se mueva, cuando Dios se levante, hemos leído, se dispersarán todos los enemigos. Y así va a ir contando las grandes victorias, desde la salida de Egipto hasta el tiempo presente, probablemente el tiempo de la monarquía. Y incluso celebrando victorias que espera se habrán de conseguir en el futuro. En el Salmo vamos a encontrar ecos del Éxodo. Moisés, la salida del pueblo de Israel de Egipto, la experiencia tremenda de Israel en el Sinaí, las conquistas, las victorias de David, las conquistas previas en el tiempo de Jueces. De hecho, hay una estrofa referida muy probablemente a la experiencia de Débora en Jueces capítulo 5. Así que ellos van a través del Salmo, vamos a estar viendo a este Dios que está presente, que da la victoria a su pueblo, sea victoria física o victoria espiritual. Y es un salmo que el pueblo de Dios ha usado y sigue usando para celebrar las victorias del Dios de la gloria sobre los enemigos de Israel. A menudo los salmistas entendían que detrás de esos enemigos físicos que el pueblo de Israel enfrentaba, operaban fuerzas espirituales malignas. Y Pablo ha usado también para alentar a la iglesia y advertirnos que todos estos sucesos del Antiguo Testamento están allí recogidos como ejemplo para nosotros. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 11. Y los cristianos somos hoy llamados a ofrecer resistencia a los poderes malignos, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de aquel que venció, que obtuvo la victoria en la cruz del Calvario y en su resurrección al tercer día. La primera estrofa del Salmo va del versículo 1 al versículo 8 y celebra la presencia de Dios entre ellos. Hay una cita en Números capítulo 10 y versículo 35, vamos a leer allí, dice que cuando el arca se movía, está Israel en el desierto, han partido del monte por una jornada de 3 días, y dice que cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Señor, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esta es la cita con la que el Salmo parece comenzar, que se levante Dios y sean esparcidos sus enemigos, que huyan de su presencia los que lo aborrecen. Recordad a Moisés pidiéndole al Señor, Señor, si no vas a ir con nosotros, no nos muevas de aquí. Necesitamos, Señor, tu presencia. Y cuando la nube se levantaba, Moisés se ponía delante del pueblo para expresar estas palabras de aliento, de seguridad, de que Dios iba delante de ellos, que se levante Dios. Dios manifiesta su presencia y dice Moisés, los enemigos de Dios se dispersan, huyen. Por eso los creyentes oramos. Por eso es importante la oración en la vida cristiana.
Amados hermanos, el otro día estábamos tomando algo con el pastor Sierra en Tenerife y fuimos allí a uno de los tantos sitios que nos llevó a comer, uno de los días que salimos a pasear con Manolo y Elena. Y en un momento dado, antes de comer, oramos al Señor. Oramos al Señor. Y Él dijo, no podemos dejar de pedir bendición por los alimentos y dar gracias y pedir que nos hagan bien. Y yo me quedé con esa frase, ni se lo he comentado a mi mujer, ¿no? Pero ¿no es cierto que a veces perdemos en la rutina, en las prisas, en la repetición, la realidad de que eso tiene un significado espiritual importante? Estamos pidiendo que Dios bendiga lo que ha provisto y que me siente bien. Y es importante hacerlo. Es parte de mi vida espiritual, de mi experiencia espiritual. Pero a partir de allí, cuántas cosas mucho más importantes que la comida, porque aún así a veces nos sientan mal. Pero la vida cristiana, amados hermanos, es una vida que se debe apoyar en la oración. Pedir al Señor que manifieste su presencia. ¿Cuántas victorias hemos experimentado en la iglesia y en nuestras vidas? ¿Cuántas victorias? Y tenemos que recordarlas y por ellas alegrarnos delante de Dios. Por eso dice el verso 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor. Tenemos que alabarle por su presencia, teniendo en mente lo que Él ha hecho, hace y hará en nuestras vidas. Luego el versículo 9 en adelante dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. El Señor daba palabra, multitud de mujeres anunciaba la buena noticia, huyeron reyes de ejércitos y las mujeres que se quedaban en casa repartían los despojos. ¿A quién nos recuerda esto? Pues este es probablemente un repaso de la victoria del pueblo de Israel experimentada bajo el liderazgo de Débora y Barak. Jueces capítulo 5. ¿Recordáis a Sísara, el general enemigo que se refugió en la tienda de Eber-Seneo y su mujer le ofreció leche en un tazón y cuando él se quedó dormido le ejecutó y obtuvo así para Israel una victoria extraordinaria? Y hay allí en medio de ese cántico que no lo podemos buscar y leer, dice que Débora, que está cantando de la victoria obtenida, dice, yo me levanté como madre en Israel. Es una madre representativa del pueblo de Dios que experimenta la victoria y acaba el cántico. ¿Y de quién habla? Habla de la madre de Sísara, que se asoma por la celosía, que mira por la ventana y que se pregunta, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Estará repartiendo despojos? Y las doncellas que la escuchan le dicen, sí, claro, y describe la crueldad. 2 doncellas, 3 doncellas para él y para sus soldados. Estarán trayendo los vestidos, los despojos del pueblo de Israel. ¿Por qué tarda su carro en venir? Ah, queridos hermanos, el camino del pecado, el camino de la rebeldía contra Dios, el camino del fracaso. Y allí tenemos las 2 madres, Débora levantándose como líder y madre en Israel, que lleva al pueblo a la victoria, que enseña al pueblo el temor de Dios, contrastado con la madre de Sísara, que se queda observando porque ha sido destruido al haberse opuesto, al haberse levantado como un enemigo contra Dios y contra su pueblo. ¿Por qué tarda su carro en venir? Malas decisiones tomadas, camino de rebeldía, de pecado, fracaso y frustración.
Pero aquí tenemos a las mujeres. Dice que se quedaban en casa repartiendo los despojos y dice el Señor daba palabra a multitud de mujeres, anunciaba las buenas noticias. Y sabéis, es interesante pasar por la Biblia y descubrir que una de las funciones de las mujeres en el Antiguo Testamento era celebrar. Y ahí tenemos a María celebrando la victoria de Israel sobre Egipto. Y ahí tenemos a las mujeres que salen a recibir a Saúl y a David después de la victoria sobre los enemigos, sobre Goliat. Y ya sabéis lo que le pasó a Saúl, que se encendió la envidia y el rencor en su corazón. Pero eran las mujeres las que celebraban la victoria del pueblo de Israel. Y ahí están también las mujeres en el cántico de Débora. Presente. Es tremendo el cántico de Débora, es interesantísimo. Yo no puedo detenerme en él porque hay grandes resoluciones, dice, entre algunas de las tribus. Hubo unas de las tribus que hicieron grandes resoluciones y dijeron, vamos a ir a la victoria, pero luego se quedaron detrás de los rebaños. Luego no participaron. Se centraron en el comercio, en las naves, y solo algunas de las tribus salieron a las batallas. Entre los de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Amados hermanos, cuántas veces se nos llena la boca, pero luego cuando llega la práctica, todo se queda en mera palabrería. Cuando al Señor haces promesas, no tardes en cumplirla, dice la palabra de Dios. Pero no nos podemos detener. Vamos más adelante y vemos versículo 15 en adelante, celebrando triunfos en Jerusalén. Versículo 15, muy altos son los montes de Basán, altas son sus cimas. ¿Por qué miráis con hostilidad, montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, tomaste cautivos, recibiste tributo de los seres humanos, incluso de la gente rebelde, para que habite entre ellos el Señor Dios. Y aquí tenemos los triunfos que se celebran en Jerusalén, en Sión. Aquí se vuelve la atención hacia Sión pensando en la importancia de Jerusalén, una montaña baja en comparación con las grandes montañas de Basán, y se refiere poéticamente a la envidia que esas montañas altas sentirían. ¿Por qué? Porque Dios había escogido un lugar para habitar. Un lugar para habitar. Hay mucho para decir aquí, no puedo detenerme. El Señor mora en nosotros. Ha escogido tu corazón y el mío. Pablo le dice a los corintios, es que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, se ha pagado un precio por vosotros. Él habita, mora en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Y aquí tenemos a esa celebración de un pueblo que se siente privilegiado y observa las montañas mucho más altas. Pero dice, Dios escogió a Sión. Dios escogió a Sión. Y sube el rey repartiendo los despojos de la victoria obtenida. Una victoria que refleja la victoria del Señor Jesucristo y que el apóstol Pablo va a señalar en Efesios capítulo 4 cuando está hablando de la iglesia, amados hermanos. Está hablando de la unidad entre nosotros. Está hablando de los dones que Dios da a la iglesia. Y en Efesios capítulo 4 habla de ese general victorioso que se levantó y que viene repartiendo despojos, llevando cautivos. Jesús es nuestro general victorioso. Y este salmo da pie a la visión Pablo de una iglesia bendecida que usa sus dones en victoria, que recibe de parte del Señor la bendición para servirle, para crecer, para avanzar, para madurar en la vida de la iglesia.
Qué bonito es este salmo. Y luego el versículo 19, donde se celebran en adelante triunfos de salvación. Bendito sea el Señor. Cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Del Señor es librar de la muerte. Verso 24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores van delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Aquí la sensación es el traslado del arca. David danzando, componiendo este cántico para celebrar el que Dios le ha establecido sobre el trono, pero no era ese precisamente el motivo de su danza. El motivo de su danza era la alegría de saber que el arca, que simbólicamente representaba la presencia de Dios, venía a la ciudad, al sitio que él había preparado. Así que el pueblo de Dios celebrando la llegada del arca, David danzando. Y el versículo 28 dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Qué maravilloso es saber que el Señor es el que ha dado dones, el Señor es el que fortalece a su iglesia, a su pueblo. Y hay aquí una bendición y una declaración que podríamos entender como comunitaria, pero también individual. Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia, pero también tiene un propósito para tu vida personal. El Señor es el que ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. El Salmo acabará celebrando la victoria de Dios sobre las naciones en general. Verso 32, reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, el que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. Él hará oír su voz, su poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, Dios de tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. ¿Te sientes cansado? Nos sentimos a veces agobiados. A veces sentimos que tenemos demasiadas cosas encima. A veces nos sentimos oprimidos y aplastados. Pues ve al Salmo 68. Detente en el Salmo 68. No es un salmo fácil, parece difícil. Hay muchas cosas que nos cuesta entender. Pero escucha el devocional de esta semana. Busca un comentario. Trata de sacar las cosas preciosas que tienen ahí. Y vas a encontrar que las misericordias pasadas son garantía para el futuro. Y razones admirables para que continuemos pidiendo y confiando en Él. Es la frase con la que hemos empezado, en la que Spurgeon nos compartía esto. Es que la gratitud abraza los beneficios pasados recibidos de Dios y le dice a la fe, abraza más de esos beneficios para el futuro y sigue adelante. Los verdaderos cristianos cantan, es la gracia lo que me ha traído hasta aquí y es la gracia la que me llevará al hogar. Amados hermanos, que en esta mañana este salmo nos aliente también para la parte siguiente. Vamos a despedirnos aquí de las personas que nos están siguiendo en la distancia. La iglesia ha crecido y se ha formado celebrando cultos domingo tras domingo, donde disfrutábamos de lo que llamamos el sacerdocio de todos los creyentes. Y entonces hemos tenido durante años un tiempo de libertad antes de tomar el pan y el vino, donde hermanos y hermanas se levantaban, pedían un himno, tenían una oración, compartían unas palabras, y eso tuvimos que dejar de hacerlo a partir de la pandemia. Y entonces los cultos van más organizados y no se da
precisamente libertad a los hermanos para que sigan con esa preciosa costumbre que tenemos arraigada y que nos hizo ser lo que hoy somos como iglesia. Entonces, con una iniciativa que surgió del grupo de alabanza, ya el último domingo del mes pasado decidimos cantar una canción, predicar el mensaje y luego cortar la emisión y celebrar el culto a la antigua usanza. Y hoy estamos en el último domingo de noviembre y lo vamos a hacer otra vez. Así que vamos a orar y nos vamos a despedir de los hermanos que nos están viendo. Muchos de ellos el último domingo de octubre después preguntaron: pastor, ¿qué pasó? Nos quedamos sin alabanza. Bueno, tenemos que explicarles que también tenemos que ser un poquito egoístas y tenemos que alimentar eso que ha sido de tanta bendición para nosotros, que nos sepan comprender y que disfruten de lo que ya les hemos compartido para gloria de Dios en esta mañana. Vamos a orar y luego subirá el grupo de alabanza aquí y continuaremos con la reunión íntimamente. Padre bendito, gracias te damos por esta mañana, por este salmo precioso, un salmo de triunfo, un salmo que alienta nuestra fe, un salmo que nos hace mirar las victorias pasadas en el pueblo tuyo, Señor, y que alimentó la fe de tus siervos, de tu pueblo, para continuar adelante, Señor, y que nos enseña a nosotros a mirar tu gracia pasada, confiando en que aún habrá más gracia venidera mañana y pasado y hasta el día en que nos vengas a buscar. Oh Señor, que la lección de este salmo nos bendiga y nos desafíe para seguir confiando en ese general victorioso que es el Señor Jesucristo, aquel que murió y resucitó y que fue levantado hasta la diestra del Padre, ese que fue lleno del mayor de los triunfos que la humanidad pueda conocer alguna vez. A Él honramos, a Él alabamos y en su nombre oramos en esta mañana, el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.